Bueno, iniciamos en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija dentro de nosotros tu hermosa y bella luz. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Danos el comprender lo que es bueno y lo que es malo, para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Amado Dios, invocamos la presencia del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret sobre nuestra vida. Revístenos, Señor, de luz. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate, Espíritu de Dios, en medio de nosotros. Ven, ilumínanos. Ven, guíanos. Danos ese conocimiento, danos esa revelación. Danos, Espíritu Santo, esa sabiduría y ese discernimiento para poder hoy hablar de tu santa palabra. Espíritu Santo de Dios, llénanos interiormente de tu paz, llénanos interiormente de tu gozo, de tu amor. Danos la fuerza que necesitamos para seguir adelante caminando en este valle de oscuridad, en este mundo ambivalente, destrozado, en medio de tantas ideologías vanas y de perdición. Espíritu Santo de Dios, fervoriza nuestra fe, llénanos y danos salud espiritual. Revístenos, Espíritu de Dios, de santidad, de pureza, de castidad. Danos palabra que hoy llegue a nuestra vida y nos sane. Que esa palabra se convierta en alimento, que se convierta para nosotros en manantial. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios, por nuestras faltas, por nuestras ofensas, por cuanto a veces hemos manchado la gracia, por cuanto con nuestros pecados manchamos la gracia, porque tú eres puro, santísimo, 3 veces puro y 3 veces santo, y con nuestra vida de pecado, con nuestro mal pensamiento, con nuestro mal actuar, con nuestras omisiones, con nuestros corazones hemos fallado. Pero aquí estamos, Espíritu de Dios, reconociéndote como Dios, que eres el verdadero y el único profeta de este tiempo, el único verdadero pastor de este tiempo. Eres tú el único verdadero consolador, el divino Paráclito. Eres tú el maestro de la palabra, eres tú el que la inspiras, eres tú el que da el conocimiento y el poder conocer de ella. Por eso te invocamos es a ti. No invocamos ningún otro Dios, porque para nosotros no existe sino un solo Dios, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ti ponemos nuestra fe y nuestra confianza. Que no sea defraudado hoy una vez más en este escudriñar de la palabra de Dios para edificarnos, para crecer y fortalecernos en el nombre de Jesús. Y que así por medio de ella y aquellos que la escuchen y la lleguen a escuchar, Espíritu de Dios, sean sanados interiormente, para que puedan ser liberados de las ataduras que no les permiten continuar en el caminar, para que sean libres en el nombre de Jesús. Restaurado muchos hogares y muchas vidas, Espíritu de Dios. Si así es tu santa y bella voluntad, aquellos que la escuchen y que se abran con amor a escuchar, a cumplir la santa voluntad de Dios. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret,
Señor y Dios nuestro, que lo alto es grande y poderoso, vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Bueno, bienvenidos todos una vez más a este estudio de la palabra. Vamos a leer el capítulo número 15 del libro de Levítico. Saludos para todos. Preguntas, comentarios me van haciendo allí cuando tengan alguna pregunta. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Dice en el capítulo 15. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: dirigid la palabra a los hijos de Israel y decidles: el hombre que padece gonorrea será inmundo. Hola María, buenas noches. Mira que todos aquellos que padecen esta parte de lo que era la gonorrea sería considerado inmundo. Eso muestra que Dios quería, para él era muy importante la pureza interior y la exterior también, no solo la interior sino también la exterior. Al considerar como por ejemplo cosas involuntarias exteriores, sujetos a los israelitas a sufrir la confusión y humillación de ser tenidos por inmundos y separados de las cosas santas, y llevarlos a ofrecer sacrificios de purificación. Desde muy antiguo, mira que existen esas enfermedades que tienen que estar en el cuerpo y que están relacionados con la sexualidad. De hecho, hay muchas enfermedades que son muy fuertes y están relacionados con la sexualidad. Y eso denota que por medio de ella hay un medio de foco de transmisión de todo esto. Por eso la castidad no se refiere solamente al soltero, sino que también se refiere al casado. Pero ¿cómo así que un casado va a tener castidad? Pues ya lo hablamos en un capítulo anterior. Cuando hablamos de la castidad en el matrimonio, es diferente a la castidad del soltero. La castidad del soltero está relacionado con, obviamente, la nula acción sexual porque no está casado. Porque debería las relaciones sexuales estar ligadas mediante el santo vínculo del matrimonio. Mire que hay algo que uno sí debe aprender a veces de otros. Y por ejemplo los musulmanes, los islamitas tienen eso. Ellos no se acuestan con la mujer no se acuesta con el hombre hasta que estén casados. Eso es algo que se cumple. Tristemente acá en Occidente, en
en esta parte occidental no se vive tanto esa tradición. Al contrario, cada vez se está buscando más una liberación, porque ahora supuestamente se prueba para ver con quién se congenia más en la cama. Entonces ahora es muy importante y más importante en el matrimonio poder aprender a tener relaciones sexuales, porque esos son los consejos que nos están dando. Nos dan formato y todo, cómo debemos tener nosotros, prepararnos para tener relaciones, y ese es el tipo de consejos que le dan hoy a los jóvenes. Y ese tipo de castidad que habla allí, no. Ahora, tienen que tener en cuenta que las tradiciones que vivían los judíos, estamos hablando de la zona oriental, no de la zona occidental, que es donde se ha pervertido mucho más, por decir así, la humanidad. Porque usted va a países, otro tipo de países, y no se ve tanto eso como se ve acá. Te ve hacia los países del occidente, no ve todo este tipo de perversión en la vida sexual de las personas. En cambio, para acá sí se ve mucho más. Y en eso sí debemos imitar. Mira la vestimenta de ellos. ¿Cómo era la vestimenta de los judíos de esas sesiones por allá? La vestimenta Es que si usted va hacia la parte oriental, usted ve que son mucho más decorosos en esa parte. Y eso es algo que deberíamos tener en cuenta. Además que eso lo dio el Señor. Entonces ahora en el matrimonio está dado por lo que dijimos la otra vez pasada, que uno no está dado las relaciones porque en el sentido estricto las relaciones se dieron y fue así, por lo cual al principio los hombres tuvieron varias mujeres, porque en ellos no existía que la contaminación de la lujuria, que la lujuria lo que lleva es que a trastocar ese deseo, a vivir ese deseo a vivir eso como si fuera un deseo irrefrenable, donde lo pervierte, donde comienza a sentir dentro de ti morbo, ese deseo impuro. Entonces eso no se vivía al principio, era algo mucho más puro el deseo sexual, porque era dirigido simplemente a procrear, y por eso Dios permitió en ese momento que pudieran tener varias mujeres, porque el sentido simplemente era procrear. El hombre miraba, tener las relaciones era en el sentido de procrear. Pero es que eso fue en los antiguos tiempos. Pues Dios no ha cambiado. Lo que pasa es que el hombre es el que ha cambiado. Pero Dios no ha cambiado eso. Y es que en el sentido estricto, para nosotros los occidentales va a ser muy loco lo que yo les voy a decir. Y pues obviamente no se lo van a decir los sacerdotes ni se lo van a decir los pastores. Pero en el sentido estricto, las relaciones simplemente se deberían dar ¿para qué? Para eso, para la procreación. No para comenzar a satisfacer los deseos, porque yo vi en una película y me dijeron, o los amigos en el trabajo o en el barrio, familiares me aconsejaron de cómo debería probar ahora tener las relaciones con mi pareja. Que prueba con esto, que hable esto para que sus relaciones se diversifiquen, para que haya un mejor ambiente en la relación, y ahora te dan toda cantidad de consejos. Eso no es grato a Dios. Ese no es el sentido. O sea, lo que quiero dar a entender es que uno tiene que recobrar el sentido de por qué Dios dio las cosas. Porque hay personas que dicen, bueno, pero si tener relaciones malas, ¿por qué Dios las dio? Y es eso, porque Dios las dio porque era el medio para procrear. No para crear un libro como llamado el Kama Sutra, donde hay que buscar tener no sé cuántas posiciones y hacer no sé cuántas locuras. También crear hoy una cantidad de cosas, objetos, que para adicionar allí. Personas que utilizan objetos y adicionar allí, ¿no? Entonces, hay que mirar que también esas relaciones dentro de la pareja del matrimonio, también hay que santificar eso. Relaciones normales.
Pero ya que tú, entonces si yo tengo relaciones no para tener hijos con mi esposa, entonces voy a cometer pecado. No, te vas a volver impuro. Pues si tú comienzas, eso creo que ya lo hablamos, pero si tú comienzas a tener relaciones seguidas como un deseo que no puedes controlar, tienes que darte cuenta, porque no deberías tener un deseo irrefrenable que tú digas que es que yo paso pensando y deseando. Hay que pensar a ver, porque te aseguro que usted teniendo la gracia en el Espíritu Santo, eso no va a ser algo que esté en la prioridad de usted, ni sea el deseo irrefrenable que tenga que tener. Además que eso puede ser ocasión de caída. Entonces también hay que purificar eso. Bien, entonces dice aquí, el Señor le habló a Moisés y a Aarón y le dijo, todos aquellos que tuvieran gonorrea serían considerados inmundos. Y entonces se juzgará que está sujeto a este achaque, cuando a cada instante el humor sucio se apegare a su carne y se condensare. Cualquiera cama en que durmiere y el sitio en que se sentare quedará inmundo. Quien quiera que tocare su lecho lavará sus vestidos, y ese mismo, después de lavado con agua, quedará inmundo hasta la tarde. Quien se sentare donde él estuvo sentado lavará también sus vestidos, y después de lavado con agua quedará inmundo hasta la tarde. Quien tocare su carne lavará sus vestidos, y lavado él también con agua, quedará inmundo hasta la tarde. Si el tal hombre escupiere sobre otro que está limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado en agua estará inmundo hasta la tarde. El albardón de la bestia sobre que aquel se sentare quedará inmundo. En suma, todo el que hubiera estado debajo de quien padece dicho mal quedará inmundo hasta la tarde. Quien algo de esto llevare lavará sus vestidos, y él mismo, después de lavado en agua, quedará inmundo hasta la tarde. La vasija de barro que tocare se romperá, y si la vasija es de madera se lavará con agua. Si viniera a sanar el que padece semejante enfermedad, contará 7 días después de su curación, y lavado sus vestidos todo el cuerpo en agua quedará limpio. Dice, mira que los días considerados ahí para la purificación son 7 días. Que son los 7 días que se aparta el espíritu cuando cometes un pecado de este tipo de naturaleza. Por ejemplo, cuando una persona comete el adulterio, la fornicación, el espíritu de vida aparta 7 días. Acá el castigo era que durante 7 días quedaba impuro. Acá en antiguo tiempo era que quedaba impuro durante 7 días. O sea, lo mismo que sucede hoy en día, pero espiritualmente quedamos impuros por 7 días. Para los que no sabían, cometer adulterio, cometer fornicación, hace que nosotros partemos de nosotros espíritu, la gracia del espíritu de vida. Lo que pasa es que ya nosotros hemos normalizado la muerte. Si nosotros vamos y analizamos en el sentido estricto de cómo estamos aprendiendo la palabra de Dios, lo que ha sucedido es que estamos, como dijo Francisco. ¿Qué dijo Francisco en estos días? Yo lo que he venido y me he encontrado es una cantidad de gente muerta. Yo lo que veo son muertos con vida. Eso lo dijo el domingo. Yo no sé si fue el domingo o el sábado, pero él lo dijo en uno de estos 2 días. Cuando él volvió de la presencia del Señor, que dice uno como que volvió a la vida, a tener otro tipo de vida,
Él dijo, yo lo que me he dado cuenta es que veo una cantidad de gente muerta con vida. Y ustedes saben a qué me refiero y a qué se debe, porque nosotros hemos comenzado a normalizar la muerte. Ya normalizamos el aborto, ya normalizamos la eutanasia, ya normalizamos una muerte más sutil, que es la muerte espiritual. Vivir en fornicación. Mira, ya hasta los sacerdotes avalan que vivas en unión libre, que te cases por lo civil. Ya está avalado casi ya lo del adulterio, porque ya hasta te están diciendo algunos que puedes volver a tener una segunda oportunidad de vida. ¿Ya? Entonces, eso es avalar la muerte también. Porque estás teniendo que, viviendo así, estás apartando el espíritu de vida de ti, vas a morir. Y vas a morir lejos del Señor y no vas a poder estar en la presencia de Dios. Entonces estamos en un tiempo donde estamos normalizando la muerte y no nos hemos dado cuenta. El enemigo él es la muerte. Recuerda que una de las cosas que dijo Pablo fue, has sido vencido. ¿Dónde está tu aguijón, muerte? Porque ese era el aguijón de Satanás. Y él le dijo, ¿dónde está ahora tu aguijón? Y a este aguijón se refiere él. Porque él lo que buscaba era, porque él dice, ¿dónde está tu aguijón, muerte? Porque Jesús ha vencido la muerte. ¿Ya? ¿A qué muerte se refiere? A este tipo de muerte, porque todos vamos a morir. Claro que también habla de la muerte de qué. Obviamente la muerte no ser nosotros desterrados en el infierno, al Hades, al fuego eterno. Esa es la muerte que ha vencido el Señor. Entonces está venciendo esta muerte, Cristo, esta que hemos nosotros normalizado, que la gente está bebiendo y como dicen, ahí entendí cuando dijo Francisco, lo que está viendo es una cantidad de personas muertos con vida. Personas muertas, ahí tú las ves riéndose, pero están muertas. Afanados en el mundo y todo lo demás. ¿Y qué? Llevando toda la cadena de muerte. Porque obviamente son los que están como es que divulgando todo esto de la muerte, normalizando. Mira, ese muchacho se suicidó con la eutanasia y todo eso. ¿Y qué pasó? Tanta gente. Qué valiente. Dios te espera con los brazos abiertos. Qué muchacho tan valiente. Dios te acompañe. Qué bueno. Y hay muchos por ahí. El aborto, que es una decisión propia. Qué válida, qué buena, que tú decides sobre tu cuerpo. Entonces, ahí estamos. Ya la fornicación, ¿para qué nos vamos a casar? Si no podemos ya vivir juntos. El adulterio también. Entonces, todo eso lo hemos normalizado. Entonces, estamos normalizando la muerte. Estamos normalizando la muerte. Entonces, quedamos impuros. Antes quedaban impuros. ¿Ya? Tenían que hacer un ritual. Ahora nosotros quedamos impuros en el espíritu. Y solo ahora no hay ritual. Ahora lo que existe es doblar rodilla con arrepentimiento para ofrecerle a Dios. Entonces tenemos que negarnos. Ya nosotros lo ahora que nos queda es negarnos, como dicen, no volver a hacerlo, negarnos para que así se rompa y pedirle perdón a Dios y un cambio de vida, o sea, lo que llamamos conversión. Entonces dice aquí, si viniera a sanar el que padece semejante enfermedad, contará 7 días después de su curación y lavado sus vestidos y todo el cuerpo en agua viva quedará limpio. Pero el día 8 tomará 2 tórtalos o 2 pichones y se presentará al Señor en la puerta del tabernáculo del testimonio y los entregará al sacerdote, el cual sacrificará el uno por el pecado y el otro en holocausto. Y rogará por él ante el Señor para que sea purificado de su gonorrea.
El hombre que ha conocido a la mujer lavará con agua todo su cuerpo y quedará inmundo hasta la tarde. En este caso estamos hablando parece ser, cuando la palabra aquí dice conocido de la mujer, pues está hablando de que cuando dice que ha conocido a la mujer, quiere decir que ha estado, se ha acostado con la mujer. ¿Por qué utilizan la palabra que ha conocido a la mujer? ¿A alguien se le ocurre por qué utilizan la palabra ha conocido a la mujer? Alguna vez explicamos que por qué el sacerdote dice ahora sí puede besar a la novia cuando se casa. Porque en las tradiciones antiguas estaba que en el matrimonio, hasta el día del matrimonio, usted no besaba a la pareja. Y después del matrimonio, hasta ese día era que usted conocía el cuerpo de su mujer. Usted no conocía nada del cuerpo de su mujer, solo su carne. Y solo hasta ese día usted conocía, como dice, el cuerpo de su esposa. Por eso dice ahí, el hombre que ha conocido a la mujer, o sea, cuando ya se han casado, lavará con agua todo su cuerpo y quedará inmundo hasta la tarde. Con agua lavará el vestido y la piel que tuviere puestos, piel y vestido serán inmundos hasta la tarde. La mujer con quien se habrá unido se lavará en agua y quedará inmunda hasta la tarde. La mujer que padece la incomodidad ordinaria del mes estará separada por 7 días. O sea, esa incomodidad que está hablando ahí, ¿cuál es? Está hablando de lo que ya ustedes saben, de la menstruación. Mira que dice que es apartada por 7 días. O sea, para que se den cuenta que tiene el mismo ritual de cuando alguien estaba impuro. Mira que tiene el mismo ritual como cuando alguien tenía impureza por alguna enfermedad. Entonces, la mujer que padece la incomodidad ordinaria del mes estará separada por 7 días. Cualquiera que la tocare quedará inmundo hasta la tarde. Para estar en ese día era estar con una posición inmunda. Inmundo. Por eso, como dicen, no debería acudir a las tareas ministeriales, bueno, a las tareas espirituales durante esos días. Sean ustedes mujeres obedientes para ello. Aquellos sobre que durmieron sentar en los días de su separación quedará inmundo. Quien tocare su lecho lavará sus vestidos y él mismo después de lavarse con agua quedará inmundo hasta la tarde. Quien tocare cualquier mueble sobre que se haya ella sentado lavará sus vestidos y él mismo después de lavado con agua quedará manchado hasta la tarde. Si el marido inadvertidamente se junta con ella en el tiempo de la sangre menstrual, quedará inmundo 7 días y cada cama en la que durmiere quedará inmunda. Vea lo estricto que era mucho esa cuestión del flujo de la mujer durante esos 7 días, quedaba inmunda. La mujer que padece flujo de sangre muchos días fuera del curso ordinario o aquella que después de pasado el periodo mensual prosigue con el flujo mientras le dura esta enfermedad quedará inmunda, como si estuviera en el tiempo de su mes. Imagínense usted se imaginarán esta mujer, la del Evangelio, que duró 18 años con un flujo de sangre. Toda cama en que durmiere y todo mueble sobre el cual se sentare quedará inmundo. Por eso cuando nosotros nos acostamos con la prostituta dice que somos una sola carne con ella. Y lo puro, cuando se une con lo impuro, ¿qué sucede? Si lo puro se une con lo impuro, ¿qué sucede? ¿Lo impuro se vuelve puro o lo puro se vuelve impuro?
Lo puro se vuelve impuro. Así es. Puede haber mucha pureza, pero si esa pureza se une con lo impuro, no puede decir usted, no, es que esa impureza quita lo impuro, no. Si lo puro se une con lo impuro, así sea más pequeño, se vuelve impuro lo puro. Entonces, por eso es como dice, ¿qué unión puede tener las tinieblas con la luz? Ninguna. Por eso nosotros no debemos estar con lo impuro. Claro que ahora es impureza espiritual, porque podemos tener una impureza espiritual. Tenemos que librarnos de eso. Y una de esas es las impurezas por el acto sexual. Porque al cometer ella, mi espíritu queda por fuera de mí 7 días. Como la etapa de la purificación, por decirlo así. Dice aquí entonces, cualquiera que tocare estas cosas lavará sus vestidos y él mismo después de haberse lavado con agua quedará inmundo hasta la tarde. Si la sangre para y cesa de fluir, contará 7 días después de su purificación. Y al 8º día ofrecerá por sí el sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones a la entrada del tabernáculo del testimonio, de los cuales el sacerdote sacrificará uno por el pecado y otro en holocausto, y hará oración por ella delante del Señor para purificarla de su inmundicia. Enseñaréis pues a los hijos de Israel a que se guarden de la inmundicia, a fin de que no mueran a causa de su impureza, si profanaren mi tabernáculo colocado en medio de ellos. Y mira que está diciendo, ojo con qué, con profanar o con verse en la inmundicia, para que no mueran a causa de su impureza. Dice aquí, esta es la ley del que padece gonorrea y del que se mancha uniéndose con mujer. O sea, mira que no es permitido unirse con mujer que está en los días de flujo de periodo. Y de la mujer que se separa en sus periodos menstruales o que padece flujo continuado de sangre, y del hombre que durmiere con ella. Dice entonces, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. Este ya es el capítulo 16. Capítulo 15 acabamos de hablar de la purificación por impureza sexual. Una enfermedad como la gonorrea y los 7 días de la menstruación de la mujer, que quedaba inmunda en esos días y no se podía ver una unión con el hombre. Mira que no podía ni tocar al hombre, o sea, tenía que estar 7 días apartado. Dice, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. Recuerden ustedes los 2 hijos que murieron porque no hicieron las cosas estrictamente, sino que intentaron hacer algo que el Señor no les había mandado y murieron. Cuando por ofrecer fuego extraño fueron muertos. Y le dio esta orden diciendo, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario, que está del velo adentro, ante el propiciatorio que cubre el arca, so pena de muerte, porque yo he de aparecer en una nube sobre el oráculo, sino en el día de la expiación, en que antes habrá hecho estas cosas, ofrecerá un becerro por el pecado y un carnero en holocausto. Se vestirá la túnica de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, con que cubrirá sus vergüenzas. Mira que para Dios era importante tapar sus vergüenzas, aunque nadie las iba a ver, tenía que tenerlas tapado para entrar en su presencia.
Por eso es que debe estar tapado que así también toda nuestra vergüenza y no podemos mostrarla como hacemos en nuestra cultura occidental, que ahora ya no se tapa absolutamente nada. Ya no hay pudor en la mujer. Entonces dice, se vestirá de la túnica de lino, se pondrá los calzoncillos de lino con que cubrirá su vergüenza, se ceñirá con un ceñidor de lino y pondrá sobre su cabeza la tiara de lino. Pues estas son las vestiduras santas con las cuales después de lavado se ha de vestir. Y recibirá de todo el pueblo de los hijos de Israel 2 machos cabríos por el pecado y un carnero para holocausto. Y en habiendo ofrecido el becerro y hecha oración por sí y por su casa, presentará los 2 machos cabríos al Señor a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echando suerte sobre los 2 para ver cuál ha de ser inmolado al Señor y cuál el macho cabrío emisario o que se ha de enviar al desierto. Aquel que por suerte tocare al Señor le ofrecerá por el pecado. Mas al que le tocare ser macho cabrío emisario, lo presentará vivo ante el Señor para hacer las preces sobre él y echarlo al desierto. Celebrado así este rito, ofrecerá el becerro y hecha oración por sí y por su casa, lo sacrificará. Mira que este era como un acto de expiación. Ese es lo que llaman los judíos la fiesta de la expiación. ¿Ya? La fiesta de la expiación. Y en ella, como vimos anteriormente, es donde ellos confesaban sus pecados, en ese sacrificio de expiación. Entonces dice aquí, celebrado así este rito, ofrecerá el becerro y hecha oración por sí y por su casa lo sacrificará. Después tomará el incenciario o badil que habrá llenado de las brasas del altar de los holocaustos y cogiendo con la mano perfume confeccionado para incensar, entrará del velo adentro en la Sancta Sanctorum, el lugar santo, para que puestos los perfumes sobre el fuego en el altar de oro, la humareda y vapor de ellos cubra el oráculo que está sobre el arca del testamento, y con esto no muera. Tomará asimismo siempre de la sangre del becerro, y habrá 7 aspersiones con el dedo enfrente del propiciatorio hacia el oriente. Degollado después el macho cabrío por el pecado del pueblo, entrará su sangre del velo adentro conforme a lo dispuesto acerca de la sangre del becerro, a fin de hacer las aspersiones enfrente del oráculo, y purificar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus prevaricaciones y de todos los pecados. El mismo rito observará con respecto al tabernáculo del testimonio, que se ha fijado entre ellos en medio de las inmundicias que se cometen en sus tiendas. No haya persona ninguna en el tabernáculo cuando entre el pontífice dentro del Sancta Sanctorum para rogar por sí y por su casa y por todo el pueblo de Israel hasta que salga. Y el pontífice cuando habrá llegado al altar de los perfumes colocado ante el Señor, hará oración por sí y cogiendo de la sangre del becerro y del macho cabrío, la derramará sobre las puntas del altar alrededor. Y haciendo 7 aspersiones con el dedo le purificará y limpiará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces el 7, si nosotros nos vamos, ¿qué significaría el número 7? ¿Qué dirían ustedes? Que el 7 significaría entonces ¿qué? Que después de que uno se confiesa y se arrepiente del pecado, debe de esperar 7 días para poder quedar según lo que hemos, teniendo en cuenta esto que estamos viendo. El 7 sería la purificación, el significado de la purificación. El 7 sería número de purificación. Entonces dice aquí, y el pontífice, cuando habrá llegado al altar de los perfumes colocado ante el Señor, hará oración por sí.
Aquí utilizan la palabra pontífice que refiriéndose como al máximo sacerdote. Mira que todos eran sacerdotes, pero ¿a quién le llama pontífice? Al sacerdote que recibía todas las órdenes para hacer. En este caso era Aarón. Y Aarón hacía ciertas cosas que no hacían los otros sacerdotes, o sea, sus hijos. Y eran sacerdotes también. Pero le llamaban pontífice. ¿Por qué? Por un rango. Y el pontífice, cuando habrá llegado al altar de los perfumes colocado ante el Señor, hará oración por sí y cogiendo de la sangre del becerro y del macho cabrío la derramará sobre la punta del altar alrededor. Y haciendo 7 aspersiones con el dedo le purificará y limpiará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y purificado que haya el santuario sagrario y el tabernáculo y el altar, entonces ha de ofrecer el macho cabrío vivo. Y puestas las 2 manos sobre la cabeza de éste, confesará todas las iniquidades de los hijos de Israel y todos los delitos y pecados de los mismos, los cuales descargados con imprecaciones y plegarias sobre la cabeza del animal, le echará al desierto por medio de un hombre destinado a este fin. Entonces mira que ponían sobre el animal que se iba a ofrecer el sacrificio las manos, confesando allí los pecados cometidos y hacían el sacrificio para que allí quedaran limpios de ese pecado. O sea, la confesión de pecado no es nueva. Y luego que el macho cabrío haya transportado todas las maldades de ellos a tierra solitaria y quedado suelto en el desierto, volverán al tabernáculo de testimonio y desnudándose de las vestiduras que tenía puestas antes al entrar en el santuario y dejándolas allí, lavará su cuerpo en el lugar santo y se revestirá de sus ornamentos pontificales. Y después que salió fuera hubiera ofrecido el holocausto suyo y del pueblo, hará oración igualmente por sí que por el pueblo. Y quemará sobre el altar la grosura ofrecida por los pecados. El conductor del macho cabrío emisario lavará sus vestidos y el cuerpo en agua, y así entrará en el campamento y al becerro y macho cabrío que fueron inmolados por el pecado y cuya sangre fue introducida en el santuario para cumplir la ceremonia de la expiación, los sacarán fuera del campamento y quemarán en el fuego tanto sus pieles como las carnes y el excremento. Y el que los quemare lavará sus vestidos y cuerpo con agua, y así entrará en el campamento. Y esto será para nosotros un estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Mortificaréis vuestras almas y no trabajaréis, ni los naturales ni los extranjeros que están domiciliarios entre vosotros. En este día se hará expiación vuestra y la purificación de todos vuestros pecados, y así quedaréis limpios delante del Señor. Por cuanto es el sábado de los sábados. O sea, cuando dice el sábado de los sábados es que una fiesta, el sábado era un día sagrado en ese momento. Entonces quiere decir que esa era una fiesta mucho más solemne, ¿ya? Una fiesta muy solemne. Entonces, por cuanto es el sábado de los sábados y habéis de hacer penitencia con tal culto religioso y perpetuo, esta expiación la hará el sumo sacerdote que recibió la unción santa y cuyas manos fueran consagradas para ejercer el sacerdocio en lugar de su padre, y se vestirá la túnica de lino y las vestiduras sagradas, y purificará el santuario y el tabernáculo del testimonio, y el altar y también los sacerdotes y a todo el pueblo. Y será ley eterna para vosotros el orar por los hijos de Israel y por todos sus pecados una vez al año. Hízolo pues Moisés como el Señor lo había mandado. Por eso es que creo que también dicen que deben confesarse por lo menos uno debería confesarse una vez al año. Ya que hacían ese sacrificio de arrepentimiento y de expiación
una vez al año como una fiesta sagrada y santa, porque eso era muy importante, sufrir la expiación de los pecados. Ahora, el capítulo 17 dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, diciéndole: este es mandato expreso del Señor que dice: cualquier hombre de la casa de Israel que matare buey u oveja o cabra en el campamento o fuera de él, en lugar de ofrecerlos a la puerta del tabernáculo en el sacrificio del Señor, será reo de muerte, y así será exterminado de la sociedad de su pueblo, como si hubiese cometido un homicidio. Imagínese usted. Por tanto, los hijos de Israel deben presentar al sacerdote las víctimas en vez de matarlas, como antes, en el campo, para que sean consagradas al Señor ante la puerta del tabernáculo del testimonio, y sacrificadas por los sacerdotes al Señor como víctimas pacíficas. Vea lo delicado que era matar esos animales. Pero porque eran ¿qué? Destinados para ofrecer un sacrificio. No era porque fuera pecado matar el animal en sí, sino era porque esos eran los tipos de animales que estaban destinados para que se ofrezcan al Señor. Destinados para que se ofrecieran al Señor. El sacerdote pues derramará la sangre sobre el altar del Señor a la puerta del tabernáculo del testimonio y quemará la grosura en olor de suavidad al Señor. Y nunca más ya inmolen sus víctimas los demonios a cuyo culto se ha prostituido. Ley sempiterna será esta para ellos y sus descendientes. Dirás también a los mismos: cualquiera de la casa de Israel y de los advenedizos que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o víctima, y no la trajere a la entrada del tabernáculo del testimonio para que sea ofrecida al Señor, será exterminado de la sociedad de su pueblo. Imagínate lo estricto del Señor. Cuando toman, como dice, lo que pidió para ser sagrado, por eso es que es muy delicado lo que es profanar lo sagrado. Las cosas que son sagradas no se pueden tomar como juego. El Señor ante todo eso es muy estricto, demasiado estricto. Ante todo lo que Él haya determinado sagrado. Por eso el ofrecimiento de lo que se le puede hacer al Señor, todo ofrecimiento que se le puede hacer al Señor, y todos esos rituales hay que hacerlo con toda solemnidad. Porque abrir un altar para el Señor hay que ofrecerlo con solemnidad. Y comportarse así en ese momento. Porque para Dios son momentos de mucha solemnidad, deben ser contados como si fuese santo ese momento, actuando cada uno como si fuera algo solemne. Entonces dice aquí: por tanto, los hijos de Israel deben presentar al sacerdote las víctimas en vez de matarlas, como antes en el campo, para que sean consagradas al Señor ante la puerta del tabernáculo de testimonio y sacrificadas por los sacerdotes al Señor como víctimas pacíficas. El sacerdote pues derramará la sangre sobre el altar del Señor a la puerta del tabernáculo de testimonio y quemará la grosura en olor de suavidad al Señor. Y nunca más se ya inmolen sus víctimas a los demonios, a cuyo culto se ha prostituido. Y aquí está la parte por qué Dios le dio castigaba esa parte. Porque normalmente para ofrecer un animal no se ofrecía como algo, como dice, vamos a matarlo simplemente porque queremos comer. Ese tipo de animales tenían ya una funcionalidad de vida
para ofrecimiento al Señor. Y mira que el Señor lo está diciendo aquí, ¿ya? Que los hijos de Israel deben presentar al sacerdote las víctimas en vez de matarlas. A quien debería solo hacer eso debían ser solo los sacerdotes. Mira que el Señor dice, no puede matarlos cualquiera, ninguno de ustedes, no, tiene que ser solo el sacerdote. ¿A qué le podemos decir eso en el día de hoy? Que solo el sacerdote el que debe que ofrecer el sacrificio de Cristo. Entonces mire que si hay cosas en el antiguo tiempo, Dios era así demasiado estricto. Entonces imagínense usted, si nosotros estuviéramos viviendo todavía en este momento bajo esa ley de los sacerdotes hoy en día, ¿qué pasaría hoy? No estaría ni un sacerdote vivo. No habría ningún sacerdote vivo. Entonces dice, el sacerdote pues derramará la sangre sobre el altar del Señor a la puerta del tabernáculo del testimonio y quemará la grosura en olor a soledad del Señor, y nunca más ya inmolen sus víctimas a los demonios a cuyo culto se han prostituido. Ley sempiterna será este para ellos y sus descendientes. Ahora entienden por qué Pablo se negaba que ellos que comieran los alimentos que tuvieran sangre. ¿Por qué? Sobre todo aquellos que estaban ofrecidos. Aquellos que estaban ofrecidos a otros dioses. Porque había aún así ofrecimiento con esos animales ofreciéndole ¿quién? A otros dioses. Dirás también a los mismos. Hoy en día, ¿cuál sería? Hoy mira, o sea, estaban bajo la ley del Señor, pero hacían sacrificios a otros dioses. Hoy vemos que hay personas que tienen un pie con el brujo y un pie con Dios. Con la misma boca que alaban a Dios, con la misma boca maldicen, blasfeman, levantan falsos testimonios. Con el mismo cuerpo que se arrodillan ante Dios pidiendo clemencia, con ese mismo cuerpo se prostituyen, adulteran y fornican. Bendito sea Dios que libró de la muerte, porque si no, estuviéramos, como dice, mereciendo todos la muerte instantánea del Señor. Porque tenemos una cantidad de vida que es tan impura. ¿Y qué hacemos cuando nosotros nos entregamos a esos placeres y a ese tipo de vida? Pues nos estamos ofreciendo al enemigo. Nos estamos ofreciendo al enemigo. Le dice aquí, dirás también a los mismos, cualquiera de la casa de Israel y de los advenedicios que moran entre vosotros que ofreciere holocausto o víctima, y no la trajere a la entrada del tabernáculo del testimonio para que sea ofrecido al Señor, será exterminado de la sociedad de su pueblo. Mira que el Señor antes mandaba era exterminar todo ese tipo de personas. Si algún hombre de la casa de Israel y de los forasteros habitantes entre ellos comiere sangre, yo fijaré sobre el tal mi rostro airado y lo exterminaré de la sociedad de su pueblo. Por cuanto la vida del animal está o se sustenta con la sangre y os la he dado yo para que con ella satisfagáis sobre el altar vuestras almas y la sangre sirva de expiación o rescate por el alma. Entonces mire que el Señor le había dado a la sangre de los animales por medio de ella que un ritual y un poder para hacer. Por eso era que no se podía derramar la sangre, sobre todo invocándola para otros dioses. Porque estás tomando tú de lo sagrado de lo que es de Dios para hacer aquello que no es sagrado. Te mira que el enemigo sí hace eso. Trata de tomar las mismas cosas que Dios ha dado para pervertirla y dañarla. En este caso tomar la sangre, pero obviamente hacían unas invocaciones con otro tipo de espíritu. ¿Para qué? Para dañar. Y por eso Dios es celoso de decir, no van a coger, y solo el sacerdote debe ofrecer ese sacrificio. Por eso tengo dicho a los hijos de Israel, ninguno de vosotros comerá sangre, ni tampoco los forasteros que moran entre vosotros.
Cualquiera de los hijos de Israel y de los forasteros que moran entre vosotros, si caza o prende fiera o ave que sea lícito comer, derrame su sangre y cúbrala con tierra. Porque la vida de todo animal está en la sangre, por cuya razón he dicho a los hijos de Israel, no comeréis sangre de ningunos animales, puesto que la vida de la carne está en la sangre, y todo aquel que la comiere será castigado de muerte. Por eso es que los testigos de Jehová no hacen transfusión de sangre y tampoco comen alimentos con sangre. Esta es una de las citas bíblicas en las que ellos se amparan. ¿Ya? Esta es una de esas citas bíblicas en las cuales ellos se amparan. Porque la vida de todo animal está en la sangre. Ellos dicen eso, que ellos no hacen transfusión porque la sangre es la vida. Ya, pero de una incoherencia, porque si esa es la vida, pues tienen que tratar de conservarlas, porque la sangre es la que le puede dar la vida. Y si necesita la sangre, entonces ellos no pueden, como dicen, no pueden darle la vida a otro. Ellos creen que todavía, como aquí dice, que será castigado de muerte. Y por eso ellos expulsan a las personas cuando hacen eso. Si usted es testigo de Jehová y se transfunde sangre, lo echan. No puede hacer eso. Pero esa ley le llega hasta que les toca operarse de algo grave, les toca un hijo. En estos días estaba escuchando precisamente el testimonio de una persona que era como un pastor de esa iglesia. Y era como de alto rango. Y se le enfermó la hija pequeña, no sé cuántos años tenía, pero le diagnosticaron una enfermedad agresiva. Y en esa enfermedad agresiva creo que era como le estaba creciendo como un tumor. Le dijeron que tenían que operarla de inmediato, había que sacarle tumor, pero que había que transfundirla porque necesitaba sangre. Pues obviamente el pastor era la vida de la hija querida que tanto amaba o seguir ese principio. No entendía cómo poder negarle la vida al hijo si con la sangre podían operarle y darle vida. Entonces él renunció a eso, o sea, dio la orden, se operó la hija, renunció y aunque la niña murió un año después, él se sintió tranquilo porque se dio cuenta que eso era un error. Y a él lo expulsaron y salió de ahí. Pero después se dio cuenta, cuando se hizo cristiano, pues bueno, también se hizo católico, encontró una forma de relacionarse con Cristo y con Dios y hoy se siente muy feliz. Hoy se siente muy feliz, pero mira que cómo llevan a las equivocaciones a las personas, le llevan muchas veces hasta allí a caminos infelices. A caminos infelices. Cualquiera persona de los naturales o extranjeros que comiere carne de algún animal que se ha muerto por sí mismo o ha sido destrozado por alguna bestia lavará sus vestidos y su mismo cuerpo con agua y quedará inmundo hasta la tarde, y de este modo se limpiará. Mas si no lava su vestido y cuerpo, llevará la pena de su iniquidad. Bueno, dice aquí: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bueno, con esto hemos visto 3 capítulos, 15, 16 y 17. ¿Hay alguna inquietud? Henry, Señora. pero es que ellos se contradicen al decir que no comen, por ejemplo, ellos no comen morcilla, ellos no comen.
pero si comen carne de res y eso suelta sangre cuando uno lo grita, entonces ¿qué hacen ahí? Así es. No comen carne que tenga sangre, pero sí comen la sangre de res que tiene sangre. Exacto, esa es de las incoherencias que ellos tienen allí. Esa es una vana interpretación. Vea, es que aquí no se puede compartir video, pero eso es que me gustaba a mí. Lo malo de mí es que no permite grabar, pero un video de los problemas que ha llevado esa supuesta libre interpretación de la palabra, ha llevado precisamente a eso, a tantos errores. Por ahí yo subí un video sobre supuestamente que el Espíritu Santo es la madre, es una mujer, que el Espíritu Santo es una mujer, que el Espíritu Santo es la madre. Imagínense usted en lo que salió ahora una secta diciendo eso. El Padre, el Hijo y la Madre. El Padre, el Hijo entonces que el Espíritu Santo es la mujer. Imagínense usted por dónde va la cosa ya. Vea por dónde va la cosa. ¿De dónde sale eso? De la teoría de la libre interpretación de la palabra. ¿Quién fue de esa idea? Lutero. La libre interpretación de la palabra. ¿Por qué antes la palabra era restringida? Bueno, en la iglesia, ¿por qué? Porque sabía que el conocimiento mal manejado podía llevar a cosas desastrosas. Y así sucedió. Porque el conocimiento no puede estar en manos de todo el mundo. Porque hay gente que coge de malas intenciones el conocimiento, le abres tú el sentido y lo utiliza para mal. Si no, mire, los que han creado tantas armas, tantas formas de destrucción, y toman ese conocimiento, lo toman para mal. Por eso decía, el conocimiento tenía que estar en buenas manos. Por eso Dios dio la ciencia, y la ciencia la tenía la iglesia. Pero ¿qué pasó? Se comenzaron a pervertir y muchos pues comenzaron a crear ese conocimiento y llegó en manos inadecuadas. Y mira, tenemos ahora una ciencia que no reconoce a Dios. Me estaba yo hoy viendo un video y me reía yo. Veía un video que cómo se formaron las montañas. Te mostraban un video, entonces que hace no sé cuántos miles de años, entonces supuestamente la tierra cogió como que los pedazos de tierra estuvieran desunidos, y cuando se unieron dos pedazos, como que cuando se unían dos pedazos, así como cuando dice vienen a una velocidad, o sea, recrean el video, háganse la idea de ustedes, dos extensiones de tierra grandes, como pueden decir, dos continentes, y se unían, ¡ran! Y ¡puf! Y cuando chocaban, eso hacía que formaba una fuerza, y esa fuerza hacía que se levantaba algo, una tierra, y se recogía. Entonces se recogía de una parte y se alzaba. Y eso fue lo que formó entonces las cordilleras y las montañas. Porque ese golpe hizo que se recogiera una parte, cuando golpeaba, aparte mejor se recogía, y ahí se formó esas montañas. Y yo dije, qué irónico. ¿Qué es lo que Los ateos se ríen de uno, se ríen de los creyentes diciendo, ustedes son unos tontos que creen en un Dios que ustedes nunca han visto. Ustedes creen en las teorías fantasiosas de un mito de un Dios. O sea, ellos nos dicen a nosotros que nosotros somos unos tontos porque creemos en algo que nunca hemos visto, que nadie ha visto. ¿Ya? Pero sí creen en lo que sucedió hace millones de años, que nadie ha visto. A eso sí le creen ellos. Creen en la teoría de que vinieron y las montañas se crearon con un choque. Creen sobre el Big Bang que sucedió hace no sé cuántos millones de años, que nadie lo ha visto. O sea, ellos le dicen a uno tonto, y ellos sí creen en las tonterías de ellos, de las teorías que sucedieron supuestamente millones de años, donde no hay ninguna veracidad. Un tonto que se le da por crear una idea y recrear una idea, y ahí se la creen ellos. ¿Por qué? Porque se la dijo un tonto como ellos. ¿Ya? Entonces,
así están hoy las cosas en el día de hoy. ¿Alguna otra inquietud? Pero decía aquí, María dice, mira, dice María que tiene unos hermanos que comen asadura pero no comen la morcilla. Es que ellos son especiales y raros. Demasiado. Mira ahí donde va esa, la teoría de la libertad. Bueno, también vi ahora uno ahí, una nueva, no sé si era una nueva iglesia, donde había, es que no les veo, no les puedo mostrar la imagen porque no me permite aquí, pero imagínense usted, era un hombre así como esos que se tatúan todo el cuerpo, pero todo el cuerpo, con esas cosas en la oreja y todo eso, supuestamente era pastor. Y haciendo unas liberaciones y todo eso. Ahí es donde uno dice que, sinceramente, mire, el evangelio de ayer es una explicación de por qué, cómo suceden los milagros y por qué suceden los milagros aunque tú estés fuera de la iglesia. Porque mucha gente se pregunta, pero ¿por qué? Si esta no es la iglesia, ¿por qué aquí suceden milagros? ¿Por qué en esta otra iglesia si no es? Entonces, ¿por qué aquí suceden estos milagros? ¿Por qué aquí suceden estas oraciones si esta no es la iglesia? Porque mucha gente defiende su iglesia porque ven manifestaciones espirituales. Las manifestaciones espirituales van a estar al orden del día para todos, porque estamos en un mundo espiritual. Que la gente cree que esto que estamos viviendo aquí es un mundo, no, esto es un mundo espiritual. Estamos en un mundo material, pero este mundo material está dentro de un espiritual mayor. ¿Ya? Dentro de un mundo mayor y espiritual. Entonces, no han entendido esa parte. No han podido darse cuenta de eso. Mira que los mismos enemigos, o sea, los mismos chamanes y brujos hacen invocaciones y suceden también cosas sobrenaturales y espirituales. No buenas, pero suceden. Otras engañosas. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un aspecto porque entonces lo que ellos están haciendo lo están haciendo aquí en la tierra, pero están teniendo un efecto sobrenatural. Porque estamos en un mundo espiritual también. Esto también es un mundo espiritual. ¿Ya? Entonces, mira que dice allí. El centurión tenía a su criado enfermo. Estaba muy enfermo. Y mandó a otro criado y le dijo, ve donde Jesús y dile que me sane. Bueno, mandó a uno de los ancianos. Y los ancianos hablaron con Jesús, mira, venimos de parte del centurión, ayúdalo. Tiene un criado que él quiere mucho, lo aprecia mucho. Está muy enfermo, pide que vaya para que lo sane. Pues Jesús como que viendo como que él es criado, él es romano, que entonces ellos para convencerlo le dijeron a Jesús, ayúdalo porque mira, él ha sido de los que nos ha ayudado, nos levantó una sinagoga a todos nosotros para que nos reuniéramos. Entonces de pronto Jesús dijo, bueno, entonces es un hombre que sí cree en Dios, que sí cree en mi Padre. Entonces cuando Jesús iba de camino hacia allá, salió un criado y le dijo, ya mi patrón te manda a decir que ya no tienes que ir. ¿Cómo así? Sí, porque él sabe que él siendo jefe, le dice a uno de sus criados, vayan, y ellos van. Le dice a uno de ellos, vengan, y ellos vienen. Háganme esto, y ellos lo hacen.
Lo mismo si tú ahora mismo, no es necesidad que llegues allá, simplemente lo decretes, las cosas sucederán. Y Jesús se quedó estupefacto. Y es que uno analiza, yo hace muchos años que leí eso, analizaba y decía, wow, eso es maravilloso. O sea, esa persona, la comprensión, porque no solamente fue el creer en Jesús, sino la comprensión del mundo espiritual, cómo se efectúan las cosas en el mundo espiritual. La La fe. comprensión, la sabiduría que pudo haber tenido ese hombre para poder discernir cómo es el mundo espiritual, cómo funciona todo eso a nivel espiritual. Cómo pudo entender que simplemente era creer y que Jesús lo dictara, lo sentenciara y lo declarara y ya. Y eso iba a suceder sin que le tocara. O sea, ahí había un tipo de revelación. Y mira que Jesús, sin llegar allá, cuando escuchó eso, dijo, no he escuchado en Israel una fe tan grande. Pues que se haga como él ha dicho. O sea, que en esta vida, cuando tú invocas con fe, independientemente de donde tú estés parado en ese momento, si en esa iglesia o en aquella iglesia o en aquella iglesia, es en el momento que tú invocaste y te dirigiste al Señor, cómo lo hiciste. Porque el Señor no va a mirar dónde estás parado en ese momento. Él va a actuar en honor a la fe tuya, a tu fe. Si tú invocas con fe, si tú crees verdaderamente, independiente de donde estés, va a suceder. Y por eso es que suceden esas cosas maravillosas, porque el nombre de Jesús, bajo el nombre de Jesús suceden cosas maravillosas, cosas grandiosas. Basta que las personas lo hagan con verdadera fe y van a suceder. Y por eso es que suceden esas cosas. ¿Ya? Tú vas, esa persona que está al frente te habla de Jesús, tú por primera vez, y escuchas a Jesús y crees en esa palabra que Él te dice cuando te habla verdaderamente la palabra de Dios, pues tú estás recibiendo en la palabra que Él te está diciendo de la Biblia. Y pues tú estás creyendo en eso, pues va a haber un efecto a ti. Y por eso suceden todas esas cosas, por eso es que suceden todos esos milagros, hasta en lugares que uno dice, ¿y ahí cómo sucede eso? ¿Ya? Porque hay una fe en el Señor. Y teniendo esa fe en el Señor, pues van a suceder cosas maravillosas. Ahora, eso es muy diferente a decir que en ese lugar está la autoridad ministerial de Dios. Eso es muy diferente. Y eso es lo que hay que saber explicar a la gente. Son dos cosas muy diferentes. ¿Ya? Una cosa es yo poder invocar el nombre de Dios en ese lugar y junto con esa persona ponerme a orar, y pueden suceder cosas maravillosas porque nos unimos a orarle a Dios y le pedimos fue al Señor, porque yo no le pedí al pastor, le pedí fue al Señor, y pues el Señor sí ve mi fe y mi entrega me lo dice. Pero una cosa es que diferente es la autoridad ministerial, ya eso es muy diferente. Entonces, porque mira ahí como le digo, basta lo que tú lo digas, tú lo dijiste y lo creíste así, que suceda. Y sucedió. Si tú lo crees así, tú lo crees verdaderamente así, lo pediste así con fe al Señor, pues van a suceder grandes cosas. Y si así es la voluntad del Señor, entonces van a suceder. Bueno,